Ok, ahora vamos a leer el capítulo número 6 del libro San Francisco de Asís de G.K. Chesterton. Espero que lo disfruten. De aquella caverna, que fue horno de ardiente gratitud y humildad, salió una de las personalidades más poderosas, singulares y originales que ha conocido la historia humana. Era, entre otras, enfáticamente lo que llamamos un carácter, casi como hablamos de un carácter en una nueva novela u obra teatral. No era únicamente un humanista, sino un humorista especialmente según el antiguo sentido inglés, un hombre que anda siempre de buen humor, siguiendo su camino y haciendo lo que nadie más haría. Las anécdotas acerca de él poseen cierta calidad biográfica, cuyo ejemplo más familiar es el Dr. Johnson, que pertenece en otro sentido a William Blake y a Charles Lamb. Su atmósfera solo puede definirse con una especie de antítesis. Todos sus actos fueron siempre inesperados y nunca inapropiados. Antes de que la cosa sea dicha o realizada, ni siquiera puede conjeturarse, pero después nos damos cuenta de que es simplemente característica. Es sorprendentemente, pero inevitablemente individual. Esta calidad de brusca adecuación y de desconcertante consecuencia es tan peculiar de San Francisco que le separa de la mayoría de los hombres de su tiempo. Se aprende ahora más y más acerca de las sólidas virtudes de la civilización medieval, pero aquellas son más bien cosas sociales que individuales. El mundo medieval iba mucho más allá que el mundo moderno en su sentido de las cosas comunes a todos. La muerte, la luz meridiana de la razón y la conciencia común que mantiene reunidas a las colectividades. Sus generalizaciones serán más sanas y más sólidas que las locas teorías materialistas de hoy día. Nadie hubiera tolerado entonces a un Schopenhauer hacer befa de la vida o a un Nietzsche vivir únicamente para mofarse. Pero el mundo moderno es más sutil en su sentido de las cosas no comunes a todos. Las variedades de temperamento y las diferencias que producen los problemas personales de la vida. Quien sea capaz de pensar por cuenta propia, advertirá que los grandes escolásticos poseían un tipo de pensamiento maravillosamente claro, pero fue como deliberadamente incoloro. Todos están de acuerdo en que el arte más grande de la Edad Media fue el de los edificios públicos, el arte popular y comunal de la arquitectura. Pero no era una época a propósito para el arte del retrato. Y no obstante, los amigos de San Francisco hallaron el medio de dejarnos su retrato, algo casi parecido a una devota y amorosa caricatura. Hay en ella líneas y colores que resultan personales, con extraordinaria intención y agudeza, y sugieren una inversión que era a la vez una conversión. Aún entre los santos, San Francisco tiene el aspecto de una especie de excéntrico, si se puede aplicar este vocablo a quien tuvo una excentricidad que consistió siempre en volverse hacia el centro. Antes de proseguir la narración de sus primeras aventuras y de la creación de aquella hermandad que fue el principio de una revolución tan beneficiosa, creo conveniente completar aquí ese imperfecto retrato personal, y habiendo intentado en el capítulo anterior una descripción del proceso de transformación del santo, procuraré añadir al presente unas cuantas notas para describir su resultado. Por resultado quiero significar el conjunto de aquel hombre después de sus primeros ensayos de formación, aquel hombre con quien la gente tropezaba por los caminos italianos, con el hábito pardo y ceñido con una cuerda. Pues aquel hombre, dejando aparte la gracia de Dios, constituye la explicación de todo lo que luego acaeció. La gente obró de muy distinta manera según lo encontraron o no en su camino. Si vemos luego un gran tumulto, una apelación al Papa, grupos de hombres con hábito pardo sitiando las cátedras de autoridad, decisiones papales, sesiones heréticas,
cierto juicio y cierto fallo favorable, el mundo entero lleno de un nuevo movimiento, la palabra fraile, convertida en cosa familiar por todos los confines de Europa. Y si preguntamos por qué aconteció todo aquello, solo podremos dar una respuesta aproximada, sí, de manera imaginativa, aunque vaga e indirecta, logramos oír una voz humana o ver un rostro humano debajo de una capucha. La única respuesta que puede darse ante semejante serie de hechos es que intervino, de por medio, Francisco Bernardone, y hemos de intentar ver, en cierto modo, lo que hubiéramos visto siendo contemporáneos del santo. Dicho de otro modo, después de algunas insinuaciones vacilantes acerca de su vida, considerada interiormente, hemos de volver a observarle en su apariencia como si el santo fuese un extranjero acercándose camino arriba a lo largo de las colinas de Umbría, entre olivares y viñedos. Francisco de Asís fue, de figura delgada, de una delgadez que unida a su extraordinaria vivacidad daba la impresión de una talla pequeña. Fue seguramente más alto de lo que parecía, de mediana estatura según dicen sus biógrafos. Era ciertamente muy activo, y considerando los trabajos por que pasó debió ser regularmente robusto. Su tez era morena, del color corriente en los países meridionales, su barba oscura, fina y puntiaguda, parecida a la que vemos en los cuadros bajo la capucha de los gnomos, y ardía en sus ojos aquel fuego de noche y día le consumió, que de noche y de día le consumió. En la descripción de cuanto dijera o hiciera hay algo que sugiere la idea de que nuestro santo, aún más que la mayoría de los italianos, tendía naturalmente a una gesticulación vehemente. Si esto fue cierto, lo era igualmente el hecho de que aún más que la mayoría de los italianos, sus ademanes fueron de cortesía y hospitalidad. Y ambas cosas, la vivacidad y la cortesía, son los signos externos de algo que le separa muy distintamente de muchos que podrían parecerle más afines de lo que lo son en realidad. Se ha dicho con razón que Francisco de Asís fue uno de los fundadores del drama medieval y por lo tanto del drama moderno. Fue la síntesis misma de un personaje teatral en el sentido egoísta, pero con todo fue eminentemente un personaje dramático. Este aspecto suyo puede sugerirse mejor tomando lo que se considera generalmente como dualidad pasiva, lo que suele llamarse amor a la naturaleza. Y he aquí que nos vemos obligados a emplear esta denominación que es completamente inexacta. San Francisco no fue un amante de la naturaleza. Esto era bien debatido, lo que precisamente no fue. La frase implica una aceptación del universo material como un vago ambiente, es decir, una especie de panteísmo sentimental. Durante el periodo romántico de la literatura, en la época de Byron y Scott, era bastante fácil imaginar que un eremita, entre las ruinas de un santuario, con preferencia bajo el claro de luna, pudiese hallar la paz y un suave deleite en la armonía de los bosques solemnes y de las estrellas silenciosas, meditando inclinado sobre algún rollo o volumen policromado, de cuyo carácter litúrgico el autor solo sabía cosas un poco vagas. En resumen, el ermitaño podía amar a la naturaleza como último término, y precisamente para San Francisco nada había en último término. Podríamos decir que su mentalidad no tenía último término, como no fuese tal vez la tiniebla divina de cuyo fondo el amor divino llamara una a todas las criaturas con su propio color. Él lo veía todo con carácter dramático, distinto de su ambiente, no de una pieza como en una pintura, sino en acción como en un drama. Un pájaro pasaba volando junto a él como una flecha. Era algo con una historia y un objetivo, si bien objetivo de vida, no de muerte. Un matorral podía detenerle, igual que un bandido, y en realidad el santo se sentía tan dispuesto a dar buena acogida al bandido
como al matorral. En una palabra, tratamos de un hombre a quien los árboles impiden ver el bosque. A San Francisco no le gustaba ver en el bosque una masa confusa de árboles. Necesitaba ver cada árbol como cosa distinta y casi sagrada, por ser criatura de Dios, y por lo tanto hermano o hermana del hombre. No le gustaba moverse ante una decoración usada únicamente como último término y de la que hubiera podido decirse a la manera acostumbrada, escena, un bosque. En este sentido podemos decir que era excesivamente dramático para el drama. El escenario hubiera cobrado vida en sus obras. Las paredes hubieran hablado realmente como Snout, el calderero, y los árboles echado a andar hacia Dunsinane. Todo se hubiera hallado en primer término y aún junto a las candilejas. Todo se convertiría en personaje. Esta es la cualidad por la cual, como poeta, fue lo más opuesto al panteísta. No llamó madre a la naturaleza, llamaba hermano a un determinado gorrión o jumento. Si hubiese llamado tía a un pelícano o tío a un elefante, cosa que pudo hacer, también hubiera querido significar que se trataba de criaturas individuales, a las que su creador asignó un lugar concreto, y no de meras expresiones de la energía evolutiva de las cosas. Por esta razón, su misticismo se halla tan próximo al sentido común de los niños. Un niño comprende sin dificultad que Dios hizo al perro y al gato, y no obstante, se da cuenta exacta de que la creación de los perros y los gatos, sacándolos de la nada, constituye un proceso misterioso que su imaginación no puede alcanzar. Pero ningún niño os entendería si mezclarais al perro y al gato con todas las demás cosas existentes para formar con ellas un monstruo de 1000 patas llamado naturaleza. El niño se negaría resueltamente a dar fe a la existencia de semejante animal. San Francisco fue un místico, pero tenía fe en el misticismo y no en la mistificación. Como místico, fue enemigo mortal de todos aquellos místicos que derriten el contorno de las cosas y disuelven un ser en su medio circundante. Fue un místico de la luz de día y de noche cerrada, pero no un místico del crepúsculo. Fue lo más opuesto a esa especie de visionarios orientales, que solo son místicos porque su exceso de escepticismo les impide ser materialistas. San Francisco era enfáticamente un realista, usando el vocablo en su sentido medieval, mucho más real que el moderno. En este aspecto encarnaba muy vivamente el mejor espíritu de su época, que acababa de triunfar sobre el nominalismo del siglo XII. Y en este mismo aspecto existe algo simbólico en el arte y la decoración de aquel período, como en el arte de la heráldica. Las aves y las bestias franciscanas tenían bastante analogía con las aves y las bestias heráldicas, no por ser animales fabulosos, sino porque se consideraban como hechos claros y positivos, no influidos por las ilusiones de la atmósfera y la perspectiva. En este sentido, el santo veía a un pájaro negro sobre campo azul o una oveja de plata sobre campo verde. Pero la heráldica de la humildad fue más rica que la del orgullo porque veía todas las cosas que nos ha dado Dios como algo más precioso que los blasones que príncipes y nobles se otorgan a sí mismos. De las profundidades de aquel renunciamiento se elevaba a mayor altura que los más altos títulos de la época feudal, más que el laurel del César o que la corona de hierro de los lombardos. Constituye un ejemplo de que los extremos se tocan, el hecho de que el pobrecillo, que se había despojado de todo y se llamaba nada a sí mismo, tomase aquel título que fue orgullo extravagante del pomposo autócrata asiático, llamándose hermano del sol y de la luna. Esta calidad de algo acusado y aún alarmante que veía en las cosas San Francisco es importante aquí para ilustrar una característica de su vida, cómo veía dramáticamente todas las cosas. Él mismo fue siempre dramático.
Por todo ello hemos de admitir, y apenas hay necesidad de decirlo, que fue un poeta, y solo puede comprendérsele como poeta. Pero poseía un privilegio poético que ha sido negado a muchos poetas. Por eso podría llamársele el único poeta feliz entre todos los poetas desventurados del mundo. Era un poeta cuya vida fue por entero un poema. No era tanto un ministril cantando sus canciones como un actor capaz de representar su obra hasta el fin. Las cosas que dijo eran más imaginativas que las que escribió. Las cosas que hizo lo eran más que las que brotaron de sus labios. Su carrera a través de la vida produjo una serie de escenas en las que no le faltó nunca la fortuna de conducir las cosas a un bello desenlace. Hablar del arte de vivir suena ya más a cosa artificial que artística, pero San Francisco convirtió muy concretamente la vida en un arte, aun cuando fue un arte impremeditado. Muchos de sus actos parecerán grotescos y chocantes a quien posea un gusto racionalista, pero fueron siempre actos, no explicaciones, y significaron siempre lo que el santo quiso. La sorprendente viveza con que la vida del santo se grabó en la memoria y en la imaginación de la humanidad se debe, en gran parte, al hecho de que se viera tan repentinamente o repetidamente bajo aquellas circunstancias dramáticas. Desde el momento en que se quitó las ropas y las echó a los pies de su padre, hasta en que yació muerto sobre la tierra desnuda, con los brazos en cruz, su vida fue siempre una serie de actitudes espontáneas y de gestos sin vacilación. Sería fácil llenar con ejemplos páginas y más páginas, pero proseguiré en el método que hemos considerado a propósito para esta especie de bosquejo y tomaré como ejemplo típico, deteniéndome en él algo más detalladamente de lo que sería posible en una enumeración de anécdotas, con la esperanza de aclarar su sentido. El ejemplo a que me refiero ocurrió en los años últimos de su vida, pero se relaciona de manera harto curiosa con su juventud, y así redondea la notable unidad de aquella historia romántica y religiosa. La frase en que habla de su fraternidad con el sol y la luna, y con el agua y el fuego, se encuentra por supuesto en su famoso poema llamado Cántico a las criaturas o Cántico del Sol. Lo entonó vagando entre los prados durante los días más soleados de su mocedad, cuando elevaba hacia el firmamento todas sus pasiones de poeta. Era una obra extraordinariamente característica. Podría reconstruirse mucho de la personalidad de San Francisco con solo aquella obra, aun cuando bajo ciertos aspectos se trata de algo tan sencillo y directo como una balada. Hay en ella un delicado instinto de diferenciación. Observad, por ejemplo, el sentido del sexo en las cosas inanimadas, que va mucho más allá de los géneros arbitrarios de la gramática. No obró al azar quien llamó hermano al fuego valiente, alegre y vigoroso, y hermana al agua pura, clara y casta. Recordad que San Francisco no se veía embarazado ni enriquecido con todo aquel politeísmo griego y romano vuelto en alegoría que ha constituido a menudo la poesía europea, una inspiración con excesiva frecuencia, un convencionalismo. Tanto si ganara como si perdiera con su menosprecio de la cultura, lo cierto es que nunca se le ocurrió relacionar a Neptuno y a las ninfas con el agua, o a Vulcano y a los cíclopes con el fuego. Esto comprueba lo que ya hemos insinuado, o sea que, lejos de constituir un renacimiento del paganismo, el movimiento franciscano fue una manera de partida alegre y de despertar después de un olvido del paganismo, y hay en ello una especie de frescor. Sea como fuere, San Francisco fue el fundador de un nuevo folclore, pero podía distinguir sus sirenas de sus tritones y sus brujas de sus brujos. En una palabra, debió forjarse su mitología propia, pero distinguía a primera vista sus diosas de sus dioses. En ese instinto fantástico de los sexos, no es
En el santo, el único ejemplo de un instinto imaginativo de tal condición, se halla la misma felicidad singular en el hecho de que distingue al sol con un título algo más cortés que el de hermano, con una frase que pudiera usar un rey refiriéndose a otro, algo así como Monsieur, notre frère. Es como una vaga sombra semi-irónica de la brillante primacía que ostentara en los cielos paganos. Refiérese que cierto obispo se lamentó de que un protestante dijera Pablo en vez de San Pablo y añadió, debió haberle llamado siquiera don Pablo. Así, San Francisco se vio libre de gritar en alabanza y con terror, Su Excelencia el dios Apolo. Pero en sus nuevos cielos de mentalidad infantil le saludó como a Don Sol. En estas cosas posee una especie de infantilismo inspirado, que solo puede compararse con los cuentos de hadas. Algo de aquel respeto nebuloso, pero saludable, hace que el cuento de Brer Fox y Brer Rabbit se refiera respetuosamente a Don Hombre. Aquel poema, lleno de alegría juvenil y de recuerdos de infancia, se repite al correr de su vida como una tonadilla, y saltan trozos de él continuamente en su conversación habitual. Quizá la última aparición de este lenguaje especial se realizó en un incidente que me ha parecido siempre muy impresionante y que resulta, de todos modos, muy demostrativo de los notables modales y ademanes de que estoy hablando. Impresiones así son cosas de imaginación y en este caso de gusto. Es inútil argumentar acerca de ellas porque su punto esencial está en que van más allá de las palabras, y aun cuando en ellas se usen palabras, parecen completadas con algún movimiento ritual, como una bendición o un soplo. Así, en un ejemplo supremo, hay algo que se hurta a toda descripción, algo como el lento balanceo y la sombra poderosa de una mano oscureciendo las mismas tinieblas del huerto de Getsemaní. Dormid ahora y descansad. Pero hay quien se atreve a parafrasear y extender la historia de la pasión. San Francisco estaba moribundo. Podríamos decir que era anciano cuando aconteció aquel incidente característico. Más, en realidad, lo era prematuramente, pues no llegaba a los 50 cuando murió consumido por su vida de lucha y de ayuno. Pero a su regreso, después del terrible ascetismo y de la más terrible revelación del Albernia, era hombre caído. Según se verá cuando volvamos sobre aquellos hechos, no fue solo la enfermedad y el decaimiento corporal lo que pudo haber ensombrecido su vida. Había tenido un desengaño reciente en su importante misión de acabar las cruzadas con la conversión del Islam, y un desengaño mayor ante los síntomas de transigencia y de un espíritu más político o práctico, notado en su propia orden. Había dado a la protesta sus últimas energías. En aquellas circunstancias le anunciaron que se volvía ciego. Si hemos logrado dar en este libro siquiera el atisbo más vago de cómo sintió San Francisco la gloria y el fasto del cielo y de la tierra, la forma heráldica y el color y simbolismo de las bestias y las flores, podrá formarse alguna idea de lo que significaba para él volverse ciego. Y no obstante, el remedio hubiera podido parecer peor que la enfermedad. El remedio, aunque considerado inseguro, consistía en cauterizarle el ojo sin anestésico. En otras palabras, había que quemarle las niñas de los ojos con un hierro candente. Muchas de las torturas de los mártires que él envidió en el martirologio y buscó inútilmente en Siria no podían haber sido peores. Cuando sacaron el tizón del horno, el santo se levantó como por cortesía y dijo, dirigiéndose a una presencia invisible: Hermano fuego, Dios te hizo bello, poderoso y útil. Yo te ruego que seas cortés conmigo. Si existe realmente lo que se llama el arte de vivir, parece que aquel momento hubo de ser una de sus obras maestras. Y no muchos poetas
les ha sido dado recordar su propia poesía en un momento así, y aún menos vivir uno de sus propios poemas. Hasta el mismo William Blake se hubiera sentido desconcertado si mientras releía las nobles líneas Tigre, tigre, qué ardiente resplandeces, un tigre de Bengala real y de gran tamaño hubiese metido la cabeza por la ventana de su casa del campo de Felpham, con la intención evidente de arrancar de un mordisco la cabeza del escritor. Hubiera sin duda vacilado antes de saludar cortésmente y de recitar con calma el poema al cuadrúpedo, a quien iba dedicado. Cuando Shelley ardía en deseos de ser una nube o una hoja volando en alas del viento, hubiera sentido una singular sorpresa al hallarse de cabeza flotando lentamente en el aire a 500 metros sobre el mar. Aún el mismo Keats, sabiendo cuán débil era el lazo que le unía a la vida, se hubiera turbado al descubrir que el Hipocrás auténtico y rojo que acababa de beber copiosamente contenía de verdad una droga que le aseguraba una muerte sin dolor a medianoche. Para Francisco no hubo droga alguna, sino mucho dolor, pero entonces su primer pensamiento fue una de las primeras fantasías de sus cantos juveniles. Recordó el tiempo en que una llama era para él una flor, si bien la más gloriosa y de color más alegre entre las flores del vergel divino, y cuando aquella rosa radiante volvía a él, bajo la forma de un instrumento de tortura, la saludó de lejos como a un viejo amigo llamándola por su apodo que, con la mayor verdad podría decirse, que era su nombre de pila, es decir, su nombre cristiano. Esto no es más que un incidente en una vida llena de ellos, y lo que he elegido en parte porque demuestra lo que aquí se quiso significar al hablar de aquella sombra de ademán que cobija todas sus palabras, aquel ademán dramático del sur, y en parte por su referencia especial a la cortesía que llena el próximo hecho que hemos de observar. El instinto popular de San Francisco y su preocupación constante por la idea de fraternidad serán del todo incomprendidos si se toman en el sentido de lo que se llama a menudo camaradería. Ese tipo de fraternidad que prodiga las palmaditas en la espalda, tanto de los enemigos como de los partidarios del ideal democrático. Ha partido frecuentemente la idea de que aquella nota es necesaria a este ideal. Se cree que la igualdad significa que todos los hombres sean igualmente inciviles, cuando es evidente que significa que sean todos igualmente civiles. Los que así piensan han olvidado el sentido mismo y los derivados de la palabra civilidad, si no se dan cuenta de que ser incivil es ser anticívico. Pero de cualquier modo, no era aquella la igualdad que defendió San Francisco, sino una igualdad opuesta, o una camaradería fundada realmente en la urbanidad. Aún en los linderos de aquel mágico país de sus fantasías sobre las flores, los animales y las mismas cosas inanimadas, conservó su constante actitud de deferencia. Uno de mis amigos decía de alguien que era capaz de presentar excusas al mismo gato. San Francisco lo hubiera hecho realmente. Yendo a predicar en un bosque lleno del canto de los pájaros, dijo con amable ademán: Hermanitos, si ya habéis dicho lo que queréis, dejad ahora que me oigan a mí. Y todos los pájaros callaron, cosa que yo creo sin esfuerzo. Por razón de mi propósito especial de hacer inteligibles las cosas al tipo medio de la mentalidad moderna, he estudiado separadamente el tema de los poderes milagrosos que San Francisco poseyó con toda certidumbre. Pero aún aparte, cualquier poder milagroso, hombres de tal naturaleza magnética con un interés tan intenso por los animales, ejercen a menudo un poder extraordinario sobre ellos. El poder de San Francisco se ejercía siempre con aquella complicada cortesía. Mucho tenía sin duda de una especie de chanza simbólica, de piadosa pantomima, con la que ocultaba la distinción vital en su divina misión. O sea, que no solo amaba, sino que reverenciaba a Dios en todas sus criaturas. En este sentido aparentaba
no solo presentar excusas al gato o a los pájaros, sino a una silla por sentársele encima o a una mesa por sentarse a ella. Quien le hubiese seguido durante su vida solo para reírse de él, como de un amable lunático, hubiera podido fácilmente tener la impresión de que se trataba de un lunático que se inclinaba ante todos los postes o que se descubría ante todos los árboles. Todo esto formaba parte de su instinto por la gesticulación imaginativa. Enseñó al mundo una gran parte de sus lecciones mediante una especie de divino alfabeto silencioso. Pero si para él existía ese elemento ceremonial, aun en las cosas más pequeñas e insignificantes, su sentido adquiría gravedad mucho mayor en la seria labor de su vida, que constituyó una apelación a la humanidad, o mejor dicho, a los seres humanos. He dicho que San Francisco deliberadamente no veía en el bosque una masa confusa de árboles. Es todavía más cierto que deliberadamente no vio a los hombres como una masa confusa. Lo que distingue a ese demócrata muy auténtico de un simple demagogo es que nunca engañó, ni se engañó por la sugestión de las masas. Cualquiera que fuese su gusto por los monstruos, nunca vio ante él a una bestia con muchas cabezas. Vio solamente la imagen de Dios multiplicada, pero nunca monótona. Para él un hombre era siempre un hombre y no desaparecía en la espesa multitud. Como no desaparecía en el desierto, honraba a todos los hombres, esto es, no solo los amaba, sino que además los respetaba. Lo que le dio su extraordinario poder personal fue precisamente esto, que desde el Papa al mendigo, desde el sultán de Siria en su pabellón, hasta los ladrones harapientos saliendo a rastras del bosque, nunca existió un hombre que mirase a aquellos ojos pardos y ardientes sin tener la certidumbre de que Francisco Bernardone se interesaba realmente por él, por su propia vida interior, desde la cuna hasta el sepulcro, que era estimado y considerado seriamente, y no añadió a los restos de una especie de programa personal o a los nombres de algún documento burocrático. Ahora bien, esa idea moral y religiosa de interés humano no tiene más expresión externa que la cortesía. La exhortación no la expresa porque no se trata de mero entusiasmo abstracto y tampoco la beneficencia porque no se trata de simple compasión. Solo puede comunicarse por una especie de solemnidad que podría llamarse buenos modales. Podríamos decir, si nos place, que San Francisco, en la desnuda miseria y mísera simplicidad de su vida, se había asido, sin embargo, a un jirón de lujo, a las maneras de una corte. Pero mientras en una corte hay un rey y 100 cortesanos, en esta historia hubo un cortesano entre 100 reyes, porque trató al conjunto de la masa humana como a una masa de reyes. Y esta fue, en verdad, la única actitud con que podía dirigirse directamente a aquel rincón del alma humana que quiso conmover. No podía lograrse ofreciendo oro ni pan, pues es cosa proverbial que cualquier truán puede convertir la largueza en simple escarnio. No podía lograrse prodigando atención y tiempo, pues a numerosos filántropos y burócratas benévolos lo hacen con escarnio, mucho más frío y horrible en su corazón. Ningún plan ni proyecto, ni meditado arreglo puede volver a un hombre caído al respeto de sí mismo y a la convicción de que al hablar con otros, habla con un igual. Pero un ademán puede lograrlo. Con tal ademán se produjo San Francisco de Asís entre los hombres, y pronto se vio que tenía algo de mágico y que obraba en doble sentido como un encadenamiento. Pero su ademán debe tenerse siempre por absolutamente natural, porque en realidad fue casi un ademán de excusa. Hemos de imaginarnos al santo produciéndose en el mundo como apresurado, con una especie de cortesía impetuosa, casi con el movimiento de un hombre de doble rodilla a medias por prisa y por reverencia. Su rostro ansioso, bajo la parda capucha, era el de quien siempre se dirige a alguna parte como siguiendo, además de contemplarlo, el vuelo de los pájaros.
Y este sentido de movimiento encierra en realidad la significación de toda la revolución que llevó a cabo, porque la obra que vamos a describir participó de la naturaleza de un terremoto o de la erupción de un volcán. Fue una explosión que lanzó al aire con energía dinámica las fuerzas acumuladas durante 10 siglos en la fortaleza o el arsenal monásticos y desparramó pródigamente todas aquellas riquezas hasta los confines del mundo. En mejor sentido del que suele expresar la antítesis, puede decirse, en verdad, que lo que San Benito guardaba, lo repartió San Francisco. Pero en aquel mundo de las cosas espirituales, el grano que se conservaba en los graneros se desparramó por el mundo, convertido en simiente. Los siervos de Dios, que habían sido guarnición sitiada, se convirtieron en ejército invasor. Los caminos del mundo resonaban con el paso atronador de su avance, y en la lejanía, a la cabeza de aquellas huestes, siempre aumentadas, marchaba un hombre cantando, y cantaba con la misma sencillez que aquella mañana en los bosques invernales, cuando anduvo en la soledad. Muy bien, hemos concluido el capítulo número 6 de San Francisco de Asís de Gilbert Keith Chesterton. ¿Qué podemos decir acá? En realidad aquí Chesterton no se apaña en esta erupción de ideas que nos ofrece. Pero lo primero que puedo yo entender en torno a la vida de San Francisco de Asís, por lo que me cuenta Chesterton, es que San Francisco de Asís no tenía en su amor por la naturaleza una intención emotivista. Dios estaba presente en la naturaleza, pero más que en la naturaleza, que es una masa, cada criatura tenía su individualidad. Y él buscaba, San Francisco, el amor hacia cada uno de ellos, cada uno de esos individuos, no por lo que son en sí, sino por ser criaturas, hechuras de Dios. Eso es lo que le interesaba a él. Y sí es cierto, hay un drama en él. Él es un artista, así nos lo pinta Chesterton. Él es un artista, es un poeta, es un juglar, y él vive su poesía. Entonces, para él, ese drama, que no es tristeza, es una felicidad. Y además, hasta puede llegar a ser irónico, ¿no? Porque nos habla aquí del momento de la vida de San Francisco, Chesterton, en donde se queda ciego y la única forma de cauterizar una especie de herida que tenía en la visión era a través del fuego. Qué fuerte. Y sin embargo, trata al fuego como una individualidad, ¿no? Y le pide a él cierta cortesía, siendo él cortés con el propio fuego. Pero no desde un punto de vista pagano, sino desde un punto de vista en que el fuego es una hechura de Dios. Muy bien, ese es un poco lo que puedo yo colegir en torno a este texto, a esta parte del libro que Chesterton nos ha regalado y que yo he tenido la oportunidad de compartir con ustedes. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente video. Y no se olviden de comentar, no se olviden de compartir y de dar like, porque esto ayuda a que el video llegue a la mayor cantidad de personas. Paz y bien.